Bueno, en este día damos gracias a todos por estar conectados. Es una oportunidad muy importante. El tema de hoy es muy importante. Nos acercamos, como lo vemos en pantalla, y se los hemos también comunicado, ya al final de este gran discurso de Moisés, cada vez más intenso en su discurso. Muy probablemente aquí, como algunos eruditos lo dicen, Moisés ya estaba quizás en el último día de su vida, aquí en Deuteronomio 29, y estaba pues con esa intensidad de saber que ya cumplió sus 120 años y está a punto de morir. Él sabe que no va a pasar la tierra prometida, tiene un pueblo delante de él y quiere expresarle lo más importante. Así que imagínense lo que una persona tan sabia, un gran rabino, gran profeta, eh, pudiera decir, o un gran padre a sus hijos en el último día de su vida. Pensémoslo de esa manera, y eso es lo que Moisés está expresando en estos últimos versículos, que nos vamos a encontrar con unas profecías impresionantes, especialmente cuando lleguemos al cántico de Moisés. Unos temas bastante importantes y Moisés va al fondo, va a lo importante a través de estos últimos capítulos de Deuteronomio. Vamos a orar para arrancar en esta mañana. Nuestro Dios, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Abba Kadosh, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de abrir la Torá, Señor. Gracias. Bendito seas porque eres el donador. Que esta Torá sea alimento para nuestra vida, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor. Anhelamos ver generaciones que sigan buscando tu Torá en obediencia. Y más en este tiempo que vivimos, tiempos en el final de la historia, estamos a portas, como las señales nos muestran, estamos a punto de iniciar las fiestas de otoño, que son un símbolo precisamente del final de la historia del mundo como lo conocemos hoy, del sexto milenio, y que hacer que ese día, un día maravilloso, glorioso, pero también un día terrible en que el Mesías vuelva a la tierra. Queremos estar de pie, Señor, de pie, Nitzavim, como es la paracha de hoy, de pie ante el Señor. Danos sabiduría, Señor, oramos por cada uno de los miembros de este grupo, las necesidades, y también, Señor, por las necesidades que tenemos de otras personas allegadas, Señor. Oramos por tu pueblo a nivel mundial y pedimos tu espíritu al estudiar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, en el capítulo 29 y el versículo 10, que es donde arranca la porción o la parashá de esta semana, tiene por nombre Nitzavim, que es un nombre muy importante, es un nombre que tiene mucho que ver con el final de la historia del mundo. Nitzavim quiere decir en pie o en presencia de, en pie o en presencia de, y es precisamente como estaba el pueblo ese día. Allí lo vemos en los primeros versículos, que el pueblo estaba de pie ante Moisés, como toda la humanidad estará en pie ante el Señor cuando Él regrese a hacer su juicio, a ejecutar su juicio. Todos estaremos en pie ante el Señor, todos debemos comparecer ante el juicio, como dice la Escritura. Y allí en ese versículo 10 del capítulo 29, Moisés empieza a decirlo así, quizás en el último día de su vida, diciendo, vosotros todos, y empieza a nombrarlos, todos los que están aquí, todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Dios, como lo leemos aquí en estos versículos. Y él empieza a nombrar todos los que están aquí presentes, las cabezas de las tribus estaban allí presentes, los líderes, los príncipes de cada una de las 12 tribus, los ancianos, eran los de más experiencia, los que ayudaban a juzgar, y también los que ayudaban a enseñar la Torá, vuestros oficiales, que eran los encargados de hacer justicia. Recuerden la parashá Shoftim, cuando hablamos de los jueces, dice, y todos los varones de Israel, todos están allí presentes, pero además están vuestros niños, o sea, nuestras familias también. Todos debemos comparecer ante el tribunal del Señor, vuestras mujeres, y además no solo se queda con el pueblo de Israel, sino también con los extranjeros que habitan en medio de tu campamento.
Ahora, estos extranjeros, pues sabemos que hubo unos extranjeros que salieron desde Egipto con el pueblo de Israel 40 años atrás de este momento, que ya hoy no estaban con vida. Así que estos son nuevos extranjeros que se habían adherido a Israel, que estaban viviendo en Israel. Y siempre fue el objetivo del Señor que Israel fuera luz a las naciones y que otras personas hicieran parte del pueblo de Israel. Hoy sigue siendo el mismo objetivo. Sigue habiendo un pueblo de Israel que componen los que obedecen la Torá y creen en Yeshua, como lo hemos entendido a través de nuestras Biblias, y nuestra misión es ir a dar esa buena nueva, que ya Jairito nos va a hablar un poquito de eso, a dar esa buena nueva y traer a que otras personas también sean parte del pueblo de Israel, que es el único pueblo que habla la Biblia, el único pueblo del Señor. Hoy podemos tener diferentes nombres entre denominaciones, iglesias, etcétera, pero realmente es un solo pueblo, es un solo linaje, es una sola simiente, el pueblo de Israel. Y finalmente termina diciendo aquí Moisés, del que corta tu leña hasta el que saca tu agua, o sea, aquí incluyó hasta los aguateros. Todo el pueblo estaba en pie allí, delante del Señor. De hecho, esta frase, el que corta tu leña y saca tu agua, tiene un significado muy profundo, como lo hemos visto a través de toda la escritura, que quien va al pozo a sacar agua es símbolo de quien va y toma de la fuente de la vida eterna, como Yeshua mismo le dijo a la mujer samaritana, es el que va y busca todos los días el alimento y lo lleva a otros. Así que el que saca tu agua también implica a esos líderes espirituales, a esos guías que están trayendo el agua hacia el pueblo, la fuente, el manantial. Así que están todos. Como lo decimos en el título de esta diapositiva, todos están invitados a ser parte del pueblo de Israel, pero asimismo todos compareceremos frente al tribunal del Señor. Dice Juan 3:16, un versículo muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, al Olam, a todo el mundo está allí, que dio a su unigénito, a su hijo unigénito, para que en él crea, que fundamente su fe en él, por ende le obedezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos somos invitados a ser parte de Israel, pero también dice la Escritura que todos estaremos así, en pie, frente al tribunal del Señor. Este martes es la fiesta del Yom Teruah, este martes 7. La fiesta del Yom Teruah es la fiesta donde ensayamos ese día donde estaremos frente al tribunal del Señor, cuando el Señor vuelva por segunda vez con voz de mando y con trompeta de Dios, vuelva a esta tierra por su pueblo y también vendrá a hacer juicio. Y todos estaremos así, como viene la parashá esta semana, de pie ante el Señor. Moisés habla a todo el pueblo de Israel, todos los que están aquí presentes, ninguno hacía falta, diciéndoles en el versículo 12 y 13 del capítulo 29 de Deuteronomio, ¿para qué son llamados todos? Y él lo representa o lo habla en estos dos versículos muy hermosos, por supuesto, que dice, número 1, para que entres en el pacto de Adonai tu Dios, para entrar en el pacto. El Señor nos invita a entrar en el pacto. Ya lo vimos a través de toda la Torá, que entrar en el pacto es aceptar la Ketubá, es decir, la Torá. Cuando tú aceptas la Torá, entras en el pacto del Señor. O sea, quedamos enlazados para entrar en matrimonio en un futuro cercano. Dice, y en su juramento que Adonai tu Dios concierta hoy contigo. Y él dice aquí en el versículo 13, hermoso texto, para confirmarte. Esas son palabras que resuenan no solamente a los que están aquí en pie, ya lo vamos a ver, para confirmarte hoy como su pueblo. Eso es lo que somos tú y yo, su pueblo. Y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te lo ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, estas palabras, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que se repiten varias veces durante la Torá y la Escritura, dan señas de que el Señor ya estaba hablando aquí de la resurrección de los muertos, porque a estos personajes resucitarán en ese día cuando el Señor regrese por segunda vez. El Señor hoy le dice a su pueblo
que hoy te confirmo como mi pueblo, para que Él, el Señor, sea a ti por Dios, de la manera que Él te lo ha dicho, como lo juró a tus padres. Además de que es un pacto incluyente, dice el versículo 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto, dice el Señor, y este juramento, qué hermoso texto, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Adonai, nuestro Dios. Dice, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Aquí hay un pacto que es incluyente, que no solamente con esa multitud del pueblo de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida, así como hoy en la historia del mundo, el pueblo de Israel está a punto de poseer la tierra prometida. El Señor no solo le habló a esas personas en ese momento, sino también habló con las generaciones futuras. Y esto nos recuerda el texto de Juan, capítulo 17, en esa oración preciosa del Señor Yeshua, cuando Él expresa en el versículo 20 del capítulo 17 de Juan, diciendo, no ruego solamente por estos. Quizás Yeshua tenía en mente Deuteronomio 29:15, cuando hizo pacto ahí, no solamente con los presentes, sino también con los que no están presentes en ese momento, es decir, con las generaciones futuras. Es decir, el pacto lo hizo contigo y conmigo. Juan 17:20, no ruego solamente por estos, dijo Yeshua al hacer su oración, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso sucedió. El evangelio llegó, el mensaje llegó a partes tan remotas como en América, del cual somos tú y yo parte, y hoy podemos decir que conocimos que somos parte del cumplimiento de Deuteronomio 29:15, somos el cumplimiento de la oración de Juan 17:20, cuando el Señor oró también por nosotros en ese momento. Él dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean un ejat, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que el Señor hace la invitación a todo el pueblo para entrar en pacto, todos los que están allí presentes sin faltar ninguno, pero también hace un llamado a los que conoceremos o los que conocimos la verdad por causa de ellos, del cual hacemos parte y somos un testimonio de que hemos conocido al Señor, hemos conocido la Besorá, el Evangelio, la Torá, por causa de esa oración y ese pacto. Vamos a saltar al capítulo 30 de Deuteronomio. El capítulo 30 de Deuteronomio arranca en los primeros versículos con una tremenda invitación a la Teshuvá, como lo vimos en la clase pasada, o a volver al Señor. Esa palabra shuv, que ya vimos, donde viene la palabra Teshuvá, indica regresar o dar vuelta y retornar por el camino. Eso significa Teshuvá. Yo voy por un camino, doy media vuelta y retorno. El símbolo, como ya hemos hablado, el símbolo más importante para entender la palabra Teshuvá o arrepentimiento es cuando el hijo perdido de la parábola de Yeshua, que se llama la parábola del hijo pródigo, pero es mejor decirlo el hijo perdido, él retorna en sí o vuelve en sí y retorna o vuelve al camino de la casa del Padre. Esa es la mejor explicación del hebreo de la palabra arrepentimiento o de la raíz shuv. En estos primeros 3 versículos de Deuteronomio aparece 4 veces esta palabra. El Señor haciendo una invitación a través de Moshe en el último día de su vida, haciendo la invitación a su pueblo, que es quizás lo más importante que la Biblia nos invita a hacer a través de toda la escritura, de esta preciosa historia de amor entre la mujer, entre la novia y su novio que viene por ella próximamente, es arrepiéntete. Es el mensaje que predicó Juan el Bautista diciendo arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje que predicó Yeshua cuando arrancó su ministerio, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mensaje que hoy, como lo vemos aquí en este texto de Deuteronomio 30, debe ser una verdad presente para todo el mundo. Arrepentidos. Las señales las vemos por doquier. Lo hablábamos en la introducción con algunos de ustedes, las señales las vemos por doquier. Quizá la mejor señal o la mejor explicación es cuando Isaías dice que como la mujer a punto de tener a su bebé,
sabemos que las contracciones vienen y se van, ¿cierto? Y dura un tiempo en que no hay contracciones, pero ya empieza a haber anuncios. Pero a punto de que nazca el bebé, las contracciones son cada vez más fuertes y con menos frecuencia, es decir, más seguidas. Eso quiere decir que está inminente. Y en el planeta en que estamos hoy, las señales de guerras, de inundaciones, de virus, de pandemias, de degradación moral, las vemos por doquier y cada vez más seguida. Terremotos, entre otros, cada vez son más seguidas, indicando que las contracciones en este momento en el mundo son cada vez más fuertes y más seguidas. Eso indica que el Señor está a las puertas, que la mujer está a punto de dar a luz, como lo muestra la Escritura. Así que, ¿qué importante, qué mensaje más importante que el de Deuteronomio 30, cuando el Señor dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, dice el Señor, la bendición o la maldición, lo que hubieras escogido, lo que escojas, que he puesto delante de ti, dice, y haces shub, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Adonai tu Dios, si te arrepintieres, dice en el país donde vivas, en Colombia, en Estados Unidos, en México, donde tú vivas, y te arrepintieres. Segundo, y te convirtieres. Esta palabra convirtieres también tiene la misma raíz shub. Son palabras idénticas en el hebreo. Y te convirtieres, es decir, si das media vuelta, si retornas a Adonai tu Dios, dos, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, es decir, está hablando de la Torá, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, haciendo referencia al Shema. Shema Israel, Adonai uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor le está diciendo a su pueblo, si tú te arrepientes, como lo dijo el hijo pródigo, volvió en sí, y te conviertes, es decir, retornas por el camino, obedeciendo al Eterno, tú y tus hijos, toda tu casa, con todo tu corazón y toda tu alma, entonces, fíjate la promesa preciosa que viene aquí, entonces Adonai hará shub, hará volver a tus cautivos, nos sacará de la esclavitud, dice el Señor, de pecado, pero también nos retornará a la tierra prometida y tendrá misericordia de ti. Qué hermosa promesa, tener la misericordia del Señor. Y dice nuevamente, y shub, y volverá. Esta es una promesa del retorno de Cristo, porque aquí en el hebreo nos dice, y volverá a recogerte. Es decir, que Él vendrá físicamente, volverá para recogerte de entre todos los pueblos a donde tú eres esparcido, Adonai, tu Dios. Vemos en este versículo 3 del capítulo 30 la promesa del retorno del Mesías, donde él dice, volverá a recogerte. Y es como lo hemos visto a través de los profetas y también en lo que llamamos el Nuevo Testamento, cuando Pablo y otros hablan de que el Señor volverá a recogernos. Así como el novio venía a recoger a la novia, a alzarla o a arrebatarla de sus enemigos para estar con ella para siempre. La fiesta de trompetas que estamos a punto de celebrar, de conmemorar, es una fiesta profética, por supuesto, es un símbolo de la segunda venida del Señor Yeshua. Vamos a ver algunos textos de ese retorno del Señor Jesús que precisamente Deuteronomio 33 nos está apuntando justamente, precisamente para esta fiesta. Y hay dos textos de Pablo que nos hablan del retorno del Señor Yeshua. El primero está en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, muy conocido en el mundo cristiano. Dice la Escritura, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo esperaba la Geulá o la redención en sus días, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la venida, la shub del Señor, no precederemos a los que durmieron, dice él, porque el Señor mismo, aquí empieza a escribir, con voz de mando, dice la Escritura, con voz de arcángel, y también dice, y con trompeta de Dios. Aquí hay una alusión a la fiesta de las trompetas. Descenderá del cielo
Número 1. 2. Los muertos en Mashiach, o como se traduce en Cristo, resucitarán primero. En ese día, cuando el Señor vuelva por segunda vez, cuando el Mesías regrese a la tierra, como lo muestra Deuteronomio 33, vendrá con unas características. Dice, vendrá como un rey. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel, y además dice, con trompeta de Dios. Es decir, sonará una trompeta. Cada vez que en la fiesta del Yom Teruah suena la trompeta, es un ensayo, es un anuncio que el día se acerca, el día del Señor. Además, Apocalipsis capítulo 19 nos habla también de que el Señor Yeshua, dice Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, como lo estamos viendo en la imagen, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Yeshua volverá a la tierra para hacer su juicio. Será el día terrible, el día extraño, como lo llaman los profetas del Antiguo Testamento. Un día terrible, un día temible en gran manera, porque el mismo Señor volverá con todo su poder para juzgar la tierra. Y aquí lo describe, versículo 12 de Apocalipsis 19, sus ojos como llama de fuego, tiene en su cabeza muchas diademas y un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Está vestido de ropa teñida en sangre, porque él es el que va a juzgar a la tierra, él. Ropa teñida en sangre, y además porque hay un significado muy importante en la sangre que él presentó en el cielo. Ya Jairito nos va a hablar de eso. Y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos, la palabra, la Torá. Y sus ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. A eso viene el Señor Yeshua, a herir a las naciones. Y él las regirá, dice, con vara de hierro. El Señor va a venir no con suavidades, sino va a venir con vara de hierro, va a venir con poder. Es un rey poderoso el que viene, un rey poderoso el que viene y va a poner vara de hierro a las naciones y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Quizás no alcanzamos a comprender que el Todopoderoso, el dueño del universo, vendrá, Yeshua, el Hijo de Dios, vendrá con la ira de Dios. No alcanzamos a dimensionar que ese Dios todopoderoso que gobierna, que creó todas las cosas, que vendrá por segunda vez. No alcanzamos a saber cómo será su ira, pero ese será el día de su ira. Las señales nos anunciarán el pronto regreso, pero ese día será el día de la ira. Y todos los que no han aceptado a Yeshua buscarán incluso que las piedras caigan sobre ellos, porque Él vendrá con todo su poder para poner a sus enemigos debajo de sus pies, para regir con vara de hierro, para pisar el lagar, y habrá sangre, como lo dice los profetas, en cientos de kilómetros esparcidos. No será un día fácil, será un día terrible, dice el Señor, pero hay una esperanza, como lo menciona aquí Pablo, que vendrá con esa trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Mashiach resucitarán primero. Será un espectáculo impresionante ver cómo los muertos que hayan aceptado al Mesías resuciten. En ese día se abrirán todas las tumbas. Los muertos volverán a la vida, los que le han aceptado, para recibir al Señor en el aire. Los que han tenido la oportunidad de viajar a Jerusalén, justo al frente de Jerusalén está el monte, el famoso monte de los olivos, donde Yeshua hizo su oración, donde muy probablemente, como lo vimos en el misterio de la vaca roja, allí está el punto frente a la entrada del santuario y del lugar santísimo donde Yeshua muere, allí también en el monte de los olivos, y donde dice la escritura en Zacarías 14 que él volverá y colocará sus pies allí en ese monte. En ese monte actualmente hay un cementerio inmenso y hay muchos que están allí que quizás cuando se despierten también se abrirán muchas tumbas en aquel lugar como en todo el mundo. Así que los muertos resucitarán primero. Y sigue diciendo Pablo, luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, porque él esperaba la Geulá en su tiempo, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados.
La traducción griega es tomados a la fuerza, como cuando usted ve que su hijo o su esposa está en peligro porque alguien se lo quiere quitar. Si alguien se viene a robar a su bebé o alguien quiere hacerle daño a su esposa, pues usted como esposo, como varón, lo que hace es tomarla, ¿cierto? Arrebatársela a la fiera, arrebatársela al que quiera hacer daño a la fuerza para decir, aquí estoy yo, ¿cierto? Habla conmigo, ponte conmigo si quieres hacer daño. Asimismo, el Señor arrebatará a su iglesia, la tomará a la fuerza de las garras de sus enemigos, porque es su esposa, es su novia, es lo más amado, es la pupila de sus ojos, dice la Escritura. Seremos arrebatados, dice Pablo, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que acaban de resucitar, los que estaban muertos y que creyeron en Yeshua, que acaban de resucitar. Dice, con ellos seremos arrebatados en las nubes. Vamos a recibir al Señor en las nubes. No va a ser en la tierra, sino en las nubes. Recibiremos al Señor en el aire. Y termina diciendo Pablo, y así estaremos, es decir, con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. ¿Para qué escribió Pablo esto? Termina diciendo en el versículo 18, alentaos. Debemos alentarnos con estas palabras en momentos de tribulación, en momentos de tristeza, en momentos de pruebas, al ver todo lo que sucede en el mundo, levantad vuestras cabezas, dijo el mismo Yeshua. Alentaos con estas palabras, escribió Pablo, porque el Señor volverá. Será un día terrible, pero para quienes no lo acepten, para quienes acepten a Yeshua como su Salvador y decidan obedecer su Torá, será el día donde seremos arrebatados para vivir para siempre con el Señor. Qué hermosa promesa nos hace Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16. Pero también Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53 dice, he aquí os digo un misterio. Él habla de un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí habla Pablo de que habrá una transformación. Él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera característica, el abrir y cerrar de ojos, un pestañeo, es decir, en un tiempo muy corto. Aquí Pablo está haciendo referencia al inicio de mes o al Rosh Hodesh. Se lo voy a explicar. En el Rosh Hodesh, como es la fiesta de trompetas, que es la única fiesta que es en Rosh Hodesh, que es en inicio de mes. Eso quiere decir que la fiesta la marca el destello de la luna. En aquel momento, donde vivían el pueblo de Israel, no tenía la tecnología que hoy tenemos, así que deben haber dos testigos, como lo muestra Apocalipsis 11, deben estar listos para ver la luna. Cuando se veía el primer destello de la luna, que arrancaba el inicio de mes, ellos corrían rápidamente hacia el templo, donde estaba el sumo sacerdote, y allá le decían, hemos visto, desde la parte baja del templo le decían, hemos visto la luna. Con el testimonio de los testigos, el sacerdote le decía, subid acá, como aparece también en Apocalipsis 11, subid acá. Así que ellos le daban el testimonio de la luna nueva. El sacerdote, al confirmar que era luna nueva, pestañeaba, porque para no gritar en el templo, su seña era pestañearle al encargado de hacer sonar la trompeta. Así que él pestañeaba al encargado y el encargado sabía que era el momento, que había arrancado el nuevo mes y debía hacer sonar la trompeta. Por eso Pablo aquí alude a ese momento. Pablo, como un estudiante de Torá, comprendía y sabía que el Yom Teruah, o la fiesta de trompetas, que es un Rosh Hodesh, también será como se hacía en Israel. Se anunciará, habrán testigos, y el sumo sacerdote dará la orden, tocar la trompeta, y se tocará la trompeta. Y dice Pablo aquí que será a la final trompeta, es decir, en la última trompeta, porque se tocará la trompeta. Y aquí nuevamente dice, y los muertos serán resucitados, dice Pablo, aquí le añade algo, serán incorruptibles, habrá una transformación en nuestros cuerpos. Y nosotros seremos transformados, dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A la final trompeta. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, menciona también que en los días de la última trompeta,
que es la séptima trompeta, de acuerdo a como nos muestra Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Dice, en los días de la voz del séptimo ángel, habrá unos días, dice, hay un periodo de la historia en la voz del séptimo ángel o en la última trompeta. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hay una conexión interesante entre lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 15 con la final trompeta y lo que nos muestra también Apocalipsis 17 con el toque de la última trompeta o de la séptima trompeta, que de hecho está muy relacionada con el séptimo mes que estamos arrancando. Mañana al atardecer arranca el séptimo mes. Un séptimo ángel, dice Apocalipsis 17, tocará la trompeta. Y quiero invitar aquí, tenemos en nuestro grupo a un experto en Apocalipsis, a Jairito, que nos acompaña siempre. De hecho, Jairito tiene un canal donde ustedes pueden ver toda una interpretación muy interesante, no solo de las trompetas, sino de todo Apocalipsis. Así que los invitamos a ver el canal. Quiero invitar a Jairito para que, Jairito, nos expliques qué significa a la luz de Apocalipsis estos días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta y que el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál misterio se consumará? Entonces, Jairito, adelante, te doy el tiempo para que también nos expliques a la luz de Apocalipsis este texto. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, tal como tú estás diciendo, la séptima trompeta no solamente tiene que ver con el último llamado que Dios nos hace, sino vamos a entender algo interesante, que ese llamado no solamente es para el pueblo judío, es para todos nosotros. Entonces voy a poner un PowerPoint acá para que lo podamos ir viendo y de esa manera podemos ir entendiendo. Un segundito, quiero ponerlos, creo que ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Sí, Jairito, ya lo estamos viendo. Ok, entonces, yo los invito para que después con calma ustedes puedan ver toda la secuencia de las 7 trompetas que las tengo en este canal, pero vamos a analizar en este momento solamente la séptima trompeta, apoyando todo lo que dice Javier en este momento. Ok, entonces vamos a empezar en el texto que ya leyó, pero lo vamos a profundizar un poquito más. Dice Apocalipsis 10, del 7 al 11. Pero en el día en que la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo evangelizó o lo profetizó a sus siervos, los profetas. Yo oí una voz del cielo que hablaba otra vez conmigo y me decía, ven, anda y toma el libro abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y trágalo. Y él te hará amargar a tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo en mi vientre. Y dice acá algo interesante. Y él me dice, es necesario que otra vez profetices referente a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tal como estamos viendo acá, a Juan se le da un librito abierto, pero lo más interesante es que si analizamos, el libro de Apocalipsis realmente está dividido en 2 libros. Pues quiero que llamar la atención de ustedes a la gráfica que tengo aquí en la mano derecha, que el primer libro es un libro que Dios le ordenó a Juan que escribiera en el capítulo 1:11. Vamos a leerlo. Dice, y decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Esto lo está diciendo Jesús a Juan en el momento que le está dando la profecía. Escribe un libro y lo que ves y ha enviado a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Tal como vemos, este libro específicamente tenía que darlo a estas 7 iglesias. O sea, en otras palabras, tenía que este libro ser dado a todos los que eran creyentes. En una palabra más, podemos entenderlo más claro, que todas las personas en este momento que están comulgando en alguna iglesia, que siguen a Cristo, llámese como se llame la iglesia, Dios quiere dar ese mensaje
de ese librito que fue escrito o que fue dado más bien verbalmente a Juan y que Juan luego le escribió a estas 7 iglesias. Pero tal como estamos leyendo ahorita en el capítulo 10, dice que hay otro libro más, que también compone el libro de Apocalipsis, dice, entonces tomé el librito, ese librito que le fue dado del ángel, de la mano del ángel, y lo comí. Y era dulce que mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, fíjese en lo que dice aquí, ¿es necesario que profetices a las 7 iglesias? No, dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que el primer librito que escribe Juan, que fue dado por Dios, Cristo mismo se lo dio a Juan, era específicamente para los creyentes, para la gente que comulga el Evangelio, que sigue el Evangelio de alguna manera. Y el segundo libro es para todo el mundo, dice aquí para todas las naciones, pueblos, lenguas y reyes. En otras palabras, el libro de Apocalipsis está compuesto por 2 reyes, o perdón, por 2 libros, y estos 2 libros son dados para todo el mundo en general, creyentes y no creyentes. Por eso entonces, si leemos nuevamente el versículo aquí a la mano izquierda, 10, capítulo 10, 6 y 7, lo entendemos mejor. La séptima trompeta, y es el libro abierto. Sé que la séptima trompeta nos narra aquí, como dice en el capítulo 10, que es cuando suena la trompeta, cuando empieza a sonar la trompeta. Entonces, esa séptima trompeta es el librito abierto para todo el mundo que contiene el mismo evangelio que fue dado a todas las iglesias, pero de una manera mucho más detallada. Entonces, cuando uno entiende el libro de Apocalipsis, lo primero que tiene que ver es que el capítulo 1 al capítulo 10 está dirigido a todos los creyentes y está escrito de una manera que está de acuerdo a lo que es dado en la Torá para todos los creyentes. Pero desde el versículo del capítulo 10 hasta el capítulo 22 es dado para todo el mundo, inclusive a gente que no tiene ninguna creencia en Dios, pero que se le da el mensaje, porque Dios como lo hizo, y eso quiero enfatizarlo, cuando Dios dio el evangelio, primero se lo dio a un pueblo, escogió un pueblo, y tal como acaba de decir Javier en este estudio, al pueblo de Israel, pero adhirió segundamente, digamos como complemento a todos los gentiles. Y cuando vino Cristo hizo lo mismo. Cristo dijo que había venido a las ovejas de Israel, pero sin embargo dio el evangelio también a todos los gentiles. Por eso cuando Jesús escogió los discípulos que eran 12 judíos, y luego de eso, que los escogió a ellos, llamó a Pablo, que era medio gentil, que era romano y judío al tiempo, para dar el evangelio a los gentiles. Entonces se repite esta premisa, y este es el evangelio eterno que estamos viendo acá. O sea que el librito abierto que contiene el evangelio eterno para todo el mundo es un evangelio tal como lo dice la profecía, para que se cumpla en el tiempo de la séptima trompeta. Muy bien. Entonces, aclarando bien la palabra evangelio, que nos narra aquí en este texto, es eugenizo. Y esa palabra es la G2097 en Strong y significa exactamente evangelio eterno. En otras palabras, siempre lo que enfatiza este libro pequeño o este libro que se le entregó a Juan es un libro que recalca y detalla el evangelio eterno y por supuesto la obra de Cristo en el santuario y por supuesto todo lo que tiene que ver con la Torah y sus fiestas. Muy bien, esa séptima trompeta, que es el segundo librito, como estamos entendiendo, debe estar siendo profetizado a quienes, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, para que todo el mundo lo reciba, porque yo no voy a dejar a nadie sin saber el Evangelio. Y de hecho, todos nosotros estamos entendiendo el Evangelio y venimos quizás de diferentes iglesias o diferentes creencias, pero lo más importante es que podamos entender de que este Evangelio eterno será predicado, como dice en Mateo 24, a todo el mundo como testimonio. Muy bien. Entonces vamos a leer así como en detalle, enfatizando ya lo que es la séptima trompeta. Dice en el capítulo 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. En otras palabras,
Si nosotros analizamos acá, la séptima trompeta va desde el capítulo 11 y termina en el capítulo 18 y 19, como acaba de decir Javier. Y como leyó ese texto de que Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo más interesante es algún aspecto que quiero que llamar la atención a ustedes, que quizás más adelante ustedes lo pueden estudiar con más detalle, es que esta séptima trompeta es también el tercer ay, porque la quinta, sexta y séptima trompeta, cada una lleva un ay. Son los 3 ayes que están escritos del capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces, esta séptima trompeta es el tercer ay, y tal como vemos, vamos a ver, es el contenido de este librito que Juan recibe de las manos del ángel, que es el Evangelio eterno, para ser predicado a todo el mundo. O sea que el tercer ay que empieza a sonar y terminará de sonar con la séptima trompeta, es el ay que se está dando en este momento y que tiene que ver con los juicios de Dios que está hablando en este momento Javier. Y aparte de eso, se están tocando trompetas de advertencia y de preparación que terminarán en el capítulo 19. Quiero leer para que quede claro que ese tercer ahí terminará sonando 3 veces en el capítulo 18. Vamos a leerlo. Estando lejos por el temor de su tormento, los reyes decían o están diciendo, ay, ay de aquella gran ciudad Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio. Es interesante que después se estudie, y creo que ustedes lo harán más adelante seguramente, que tiene que ver la hora de juicio con la séptima trompeta, y aparte de eso, qué tiene que ver con ese tercer ay. Ahora, la segunda vez que suena este tercer ay, dice el versículo 16, y los mercadores seguían diciendo, ay, ay, aquella gran ciudad que estaba vestida de lino finísimo y de escarlata y de grana y estaba dorada con oro y adornada con piedras preciosas y perlas. Y el versículo 19 nos dice, y echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora que vino su juicio y fue desolada. Es importantísimo que se empiece a estudiar porque este tercer ahí va desde el capítulo 14 y termina en el capítulo 19. Ahora, es importante ver que el capítulo 11, versículo 4 nos habla de 2 testigos. Mucha gente no entiende qué son los 2 testigos y especulan que pueden ser Elías, que puede ser Moisés, pero el mismo Apocalipsis nos dice que esos 2 testigos son los 2 libros que componen este conjunto que se llama Apocalipsis, tal como lo vimos. El primer libro que fue dado a las 7 iglesias, y el segundo libro que es dado a todas las naciones, pueblos y lenguas. ¿Por qué? Porque estos 2 testigos, como dice Jesús al comienzo de Apocalipsis, los 2 testigos son el testimonio mismo de Jesucristo para todos nosotros. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Cristo siempre nos deja las escrituras como su testimonio para que nosotros entendamos a través de ellas el evangelio completo. Ahora, el contenido de este libro abierto, este séptimo trompeta, digámoslo así, que es al mismo tiempo el mismo séptimo sello y que al mismo tiempo tiene que ver con el librito abierto, va desde el capítulo 10, como dijimos. Entonces nos describe primero la lucha, y es importante eso. Lo primero que empieza a escribir es la lucha que hubo desde el comienzo entre Jesús y Satanás. Eso ustedes lo pueden analizar después de leerlo, y lo que tiene que ver desde la misma lucha en el cielo, y aparte de eso, la lucha entre la simiente de Satanás y la simiente de Jesús, porque el libro de Apocalipsis siempre habla sobre las 2 simientes. Habla de una simiente que sigue a Jesús, que es la simiente que sigue a la mujer, y por otro lado está la simiente de Satanás, que la simiente de Satanás sigue a la bestia, y por supuesto sigue a la mujer ramera. Eso es un compendio que hace todo el libro de Apocalipsis. Ahora, si nosotros seguimos viendo, en el capítulo 13 nos habla sobre las persecuciones de las 2 bestias sobre los santos a través de la historia. O sea, empezamos a ver ese conflicto que fue trazado incluso como la mayor profecía que hay en todas las escrituras,
que está Génesis 3:15, cuando dice Jesús que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de una y la simiente de otra, porque de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ya se estableció ese conflicto. Y nosotros somos parte de ese conflicto y de alguna manera estaremos viendo que estaremos con la serpiente o estaremos con la mujer, o sea, estaremos con el Evangelio de Cristo o estaremos contra el Evangelio de Cristo, tal como Javier explicó hace un momentito. Muy bien, el capítulo 14 nos habla entonces sobre los 144,000. Es importante entender quiénes son esos 144,000, que evidentemente este mismo libro nos lo va describiendo. Ahora el capítulo 15 al 18 nos habla sobre las 7 copas que son los juicios de Dios sobre los no sellados, o sea, los que no tienen el sello de Dios y que son contrarios a los 144,000 que son sellados. Ahora, el capítulo 19 y 20, este libro nos habla sobre lo que acaba de decir Javier, sobre los juicios, el juicio final, la muerte de los impíos, eso que él habló de ese día terrible y espantoso, y eso está detallado en el capítulo 19 y luego el 20 que nos habla sobre el milenio. Para luego terminar con el capítulo 21 que nos muestra la vida eterna, la Nueva Jerusalén, que está escrita, nos da detalles específicos de sus medidas, nos dice cómo es y por supuesto la premisa que siempre Dios quiso, que Dios estaría en el centro de su pueblo, como lo dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Dios siempre ha querido ser el centro, no solamente físicamente para nosotros, sino el centro que nosotros tengamos espiritualmente y lo sigamos siempre, y se mantendrá esta estructura por la eternidad, o sea que la estructura del santuario y todo lo que tiene que ver con la Torah se mantendrá por toda la eternidad. Para terminar, el capítulo 22 cuando nos habla de qué cosa, nos habla de la nueva Jerusalén, la nueva tierra, donde será todo perfecto por la eternidad. Básicamente eso es lo que es la séptima trompeta. Y como dice claramente y lo explicó Javier, la séptima trompeta nos viene a detallar todo lo que tiene que ver no solamente con el juicio, sino nos habla también de algo muy importante que quiero enfatizar acá. La séptima trompeta nos trae un llamado final para todo el mundo de que vayamos a Dios, que nos arrepintamos, que buscamos su misericordia y buscamos lo que dijo claramente, arrepentimiento, porque las fiestas del séptimo mes son fiestas de preparación, de arrepentimiento y buscar la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bueno, muchas gracias. Amén, Jairito, muchas gracias. Gracias, Jairito. Muchas gracias. Voy a volver aquí a la presentación. Muchas gracias por ese interesante resumen que ustedes pueden meter en el canal de Jairito acerca de ese librito abierto que nos habla precisamente de los días de la voz del séptimo ángel cuando empezare a tocar su trompeta. Creo que aquí ya estoy proyectando. Vamos a finalizar en esta mañana con esta parte precisamente de la fiesta de trompetas. Y precisamente queremos comentarles algunos textos que nos hablan de esa fiesta que la Torá nos invita a celebrar como un ensayo o como una profecía de eso que vendrá, de ese día que vendrá muy próximamente sobre la tierra. La palabra teruá, de la frase Yom Teruá, Yom es día, Teruá significa clamor, de acuerdo al Strong, significa aclamación de alegría o grito de batalla. También significa clarinada, toque de trompetas como alarma, aclamar, alarma, algazara, clamar, clamor, estrépito, estruendo, grito de guerra, júbilo, pregón, son, sonar, tocar y vocerío. Así que es el día del clamor. Bien lo habla Mateo capítulo 24, que habrá un clamor de medianoche. Bueno, hace referencia a la fiesta de trompetas o al Yom Teruá, donde se tocará la trompeta y vendrá ese día, el día terrible, el día anunciado, el día que todos hemos esperado,
el día donde vendrá Yeshua, el Mesías, a poner a sus enemigos debajo de sus pies y a arrebatar a su pueblo. Ezequiel 33:4 dice claramente, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, que la oyere, como muchos, ¿cierto? Hemos escuchado el mensaje, pero no se apercibiere, no organizara su vida, no se pusiera en la función que la trompeta nos indica, el llamado a estar en pie, como dice Deuteronomio 30, el Nitzavim, a estar en pie, a estar alertas, y viniendo la espada, ¿qué pasará? Lo hiriere y su sangre será sobre su cabeza. Es decir, el Señor nos dejó claramente unas señales y nos habla también de que cuando se oyera el sonido de la trompeta, debemos apercibirnos, debemos estar en pie. Así que claramente, en lo que Jairito nos acaba de decir, en la voz del séptimo ángel, debemos estar en pie, debemos estar nitzavim, atentos, vigilantes, como atalayas, como centinelas, porque el regreso es inminente. La mujer tiene en este momento dolores de parto. En la voz del séptimo ángel, los dolores de parto son inminentes, son frecuentes y de una gran intensidad. El Mesías está próximo a venir a la tierra. Vamos a ver los textos que nos hablan de este mandamiento. Hay dos textos en Levítico 23 y también lo encontramos en Números 21. Levítico 23, del 23 al 25, dice, habla Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, es decir, el mes que arranca este lunes o mañana en la noche, de acuerdo pues a los calendarios actuales con toda la tecnología, arranca el mes séptimo, que precisamente el primer día del mes, dice la escritura, tendréis día de reposo. Ahora, como este es la única fiesta que arranca con el inicio de mes, en ese momento, como lo mencionamos, en que vivieron los escritores de la Torá y del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, pues no se sabía el día ni la hora, no se sabía en qué momento iba a arrancar la fiesta de trompetas. ¿Por qué? Porque dependían de la luna. Por eso Yeshua mismo dice, no sabéis el día ni la hora en que regrese, ¿cierto? No lo sabemos, no lo sabemos. Precisamente un símbolo de que no sabemos el día ni la hora es esta fiesta de trompetas. Así que, ¿qué otras razones más para poder aprovechar y disfrutar esta fiesta del toque de trompeta que para anunciar el retorno de Cristo? Entonces, ese día, de acuerdo a la Torá, debe ser un día de reposo. Es decir, este día martes, regálame un segundo, vamos aquí a desactivar aquí un audio. Perfecto. Este día martes, que es el primero de Tisri o el primero del mes séptimo, es un día de reposo. Como lo hemos siempre dicho, si usted puede hacer los arreglos en sus trabajos, en sus ocupaciones, el Señor nos invita a dejar nuestras cargas, a reposar como lo hacemos en los Shabbats y dedicarnos a la fiesta. Si no lo puede hacer este año, puede hacer arreglos en el siguiente año para que también pueda disfrutar de esta fiesta. Entonces, este día, el primero del Tisri, es día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que es una fiesta que tiene las siguientes características. Número uno, el día es un día de reposo, es un Shabbat. Número dos, es una conmemoración al son de trompetas. Es un día de hacer sonar el shofar. ¿Es un mandamiento o de escucharlo? Ya les vamos a dejar con mi esposa, ya les va a hablar del seder que les va a entregar muy hermoso que hizo mi esposa, donde ahí están los sonidos del shofar para que podamos cumplir el mandamiento. Y también es santa convocación, es un día de convocación, de reunirnos. Así como el primero de cada mes es un día de convocación y lo será por la eternidad, de acuerdo a Isaías, donde dice que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat vendremos a adorar delante del Creador. Así que el inicio de mes y más esta fiesta que es inicio de mes es un día de santa convocación. Dice, ningún trabajo de siervos haréis, es la misma expresión que habla del Shabbat, y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Sabemos que hoy en día pues no tenemos un santuario físico aquí en la tierra. En este momento el santuario que está en ejercicio es del cielo, ya lo hemos hablado varias veces, con Yeshua como nuestro sumo sacerdote y sus ángeles como sacerdotes. Es un día de ofrenda encendida. Pablo claramente lo dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Somos nosotros los que debemos presentarnos en sacrificio vivo en este día.
También Números 29 nos dice que en el séptimo mes, el primero del mes, es decir, este día martes, tendréis santa convocación, nuevamente lo dice, ninguna obra de siervos haréis, o será un día de sonar las trompetas. Así que de acuerdo a la Torá, lo que entendemos de la Torá es que el primero de Tishri, el primero del mes séptimo, número 1, es un Shabbat, es decir, es un día de reposo, de dejar de hacer lo que normalmente hacemos para dedicarnos al Eterno, como lo hacemos el día séptimo en cada semana. Número 2, es un día de hacer sonar las trompetas, como se hace en cada inicio de mes, se suena la trompeta. Con más razón, en el día de trompetas se hace sonar la trompeta, voz de aclamación, ya vimos el porqué, un llamado a arrepentimiento, es el día del Señor, Él vendrá por nosotros. Y es un día de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, de hacer teshuvah, como ya lo explicamos al comienzo. Sofonías 1, 14 y 18 nos dice, cercano está el día grande de Adonai, está cercano, dice Sofonías, cercano y muy próximo. Si fue en los tiempos de Sofonías, ¿cuánto más hoy en nuestros días? Dice, es amarga la voz, dice la teruá del día de Adonai. Teruá, o gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia, lo presenta Sofonías. Día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento. Será un día terrible, ¿cierto? El más terrible que ha habido en la tierra. Día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y día de entebrecimiento. Quizás no alcanzamos a captar, ¿cierto?, con nuestro lenguaje lo que significará ese día hasta que lo vivamos. Pero también dice Sofonías, día de trompeta, sonará la trompeta, la escucharemos, todos la escucharemos. Si nos preparamos a través de la fiesta, estaremos listos para ese día. Día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Va a haber destrucción sobre la tierra. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Adonai. Y la sangre de ellos, dice Sofonías, será derramada como polvo y su carne como estiércol. O sea, va a haber una mortandad impresionante en aquel día de los que no escucharon al Señor ni aceptaron. Ni su plata ni su oro, dice el Señor. Está diciendo al planeta entero, no piensen que su dinero los va a salvar. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Adonai, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Por eso Pablo dice que él tomará la fuerza a su pueblo, a su novia, la tomará, la arrebatará. No es un rapto, como algunos dicen, un rapto secreto, no. Claramente Apocalipsis muestra que todo ojo le verá. Arrebatará a su iglesia para encontrarse con ella en el cielo y habrá un juicio sobre la tierra. Terrible juicio. Los eruditos interpretan que ese juicio será durante 10 días hasta el Yom Kippur, que cae este año es un 16 de septiembre, el Yom Kippur, o el día donde finaliza el juicio y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Así que dice Sofonías claramente que será un día terrible, un día de angustia, pero tendremos la confianza en nuestro Señor. Ahora, hay 10 cosas representadas por el sonido del shofar. La fiesta de trompetas es el aniversario de la creación del hombre. Claramente, el primero de Tishri es la manera como los habitantes de la tierra, el pueblo de Israel, venía contando los años, hasta que el Señor les dice en Éxodo que le empiecen a contar desde el primero de Abib, que es con la fiesta de Pesaj. Pero ese conteo se siguió dando hasta hoy en día. De hecho, en este martes primero de Tishri se conmemoran, de acuerdo a la cuenta, donde van 5.782 años desde la creación del hombre. Claramente, lo hemos dicho, los mismos creadores del calendario reconocen que hay unos años perdidos. Algunos dicen que son aproximadamente 200 años. Todo nos indica que estamos muy cercanos a que finalicen los 6 milenios, que lo hemos visto en toda la escritura, para entrar al milenio sabático o el milenio del jubileo que el Señor establecerá. Dice aquí, lo primero que hizo el hombre fue reconocer la soberanía de Dios como Rey del universo. Rosh Hashanah, esto es fiesta de trompetas, viene a ser entonces el aniversario de la coronación de Dios como Rey. Jairito ya nos habló hace un momento que en los días de la fiesta, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, se coronará
al Mesías como rey. Y es que precisamente en el calendario hebreo, en el primero del mes séptimo, es decir, en la fiesta de trompetas, se coronaban los reyes. Así el rey haya arrancado su reinado unos meses antes porque murió su padre u otras cosas, pero se coronaba el rey el primero de Tisri. Así que claramente el mensaje del séptimo ángel está conectado con coronar a Yeshua HaMashiach como rey. Dice, el shofar se hace sonar cumpliendo el papel de las trompetas que se hacen sonar en una coronación. Es decir, es un día de coronación. Fiesta de trompetas es el primer día del periodo de Teshuvah. Tenemos 10 días entre fiesta de trompetas y la fiesta de Yom Kippur. Teshuvah o retorno a Dios, conocido como los 10 días de retorno hasta Yom Kippur. El sonido de shofar viene a anunciar el arribo de dicha oportunidad especial de retorno. Son días de arrepentimiento. Suena la trompeta para que examinemos nuestras vidas, para que retornemos a la casa del Padre. El shofar invoca el momento en el cual recibimos la Torá en Sinaí. Cuando se entregó la Torá, sonó el shofar, que fue acompañado por el sonido. Precisamente el shofar nos inspira a que renovemos el contrato, la ketubá, ¿cierto? Que es la Torá que asumimos para con Dios en ese momento, en el Sinaí. El shofar representa las admoniciones de los profetas. Los profetas nos hablan a volver al Señor, nos exhortan a mejorar nuestra conducta, como lo menciona Ezequiel 33, 4 y 5. Invoca las trompetas de nuestros enemigos cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Nos inspira a que mejoremos nuestra conducta para merecer que en algún momento se reconstruya cuando Yeshua HaMashiach vuelva por segunda vez. Invoca el momento de la Akedah. Esta Akedah es cuando Dios le mandó a nuestro patriarca Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. En el último momento lo paró y le dijo que fue nada más que una prueba para demostrar el compromiso incondicional que Abraham y Isaac tenía para con Dios. La Torá nos cuenta que en lugar de Isaac, Abraham sacrificó un cordero, símbolo de Yeshua. Nos inspira a revertir nuestro compromiso personal para con Dios, a volver a Él. El shofar provoca una sensación de temor, dice Amós 3:8, nos lleva a subyugarnos ante Dios. Nos recuerda el día inminente del juicio, dice Sofonías 1:14-16. El shofar también invoca la eventual reunión de los dispersos del pueblo de Israel. Día cuando Yeshua vuelva por segunda vez, dice Isaías 27:13, y refuerza nuestra fe en ella. Y también el shofar, o el día de tocar el shofar, que es el día del Yom Teruah, día de trompetas, recuerda también la resurrección de los muertos, de que un día los que murieron en el Mesías resucitarán. Y quiero finalizar con el texto, como finaliza Deuteronomio 30, después de hablar acerca del retorno, de que el Señor retornará por nosotros. Él termina diciendo en los versículos 4 y 5, aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, como nosotros, estamos en las partes más lejanas, de allí te recogerá, ¿cierto? Hará arrebatamiento, de allá te tomará el Señor. Es una promesa para todos nosotros. Te hará volver a Adonai tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, es decir, Israel, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Hay una promesa preciosa de heredar. Todos los que somos parte del pueblo de Israel, que hemos aceptado al Mesías en la dispersión y hemos sido injertados en el olivo natural, como lo muestra Romanos 11, de regresar a la tierra prometida y de heredarla y de vivir, dice él, en felicidad. Seremos multiplicados más que nuestros padres. Pero para eso el Señor termina diciendo en Deuteronomio 36, Moshe en su último día, diciendo, circuncidará Adonai, Dios, tu corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Fíjense que desde la Torá ya se hablaba de la circuncisión de corazón. Por supuesto que hay un mandamiento de circuncidar la carne, pero lo más importante, lo que el Señor quiere en todos nosotros, es circuncidar nuestro corazón. Dice, y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué qué? ¿Para qué? Para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra, no solamente escuchar, hemos dicho, no es oidores, sino también hacedores, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy.
Y entonces, dice la promesa con la cual queremos terminar hoy, Adonai tu Dios te hará abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, es decir, en tu trabajo, y en el fruto de tu tierra para bien, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien. Qué hermosa promesa, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? Dice él, cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos. ¿En dónde? En este libro de la Torá, en este libro. Cuando te convirtieres a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nitzavim, estar en pie. Estaremos en pie algún día, cuando el Señor retorne. Todos, todos, como dice Deuteronomio 29, estaremos en pie. Estamos en los finales de la historia, ya lo hemos hablado, y el Señor nos invita a través de esta fiesta de trompetas a hacer el ensayo, a escuchar la trompeta, pero lo más importante es hacer teshuvah, es a volver al Señor, a examinar nuestra vida. Estos son tiempos de examinar. Ha pasado un año desde la anterior fiesta de trompetas y Yom Kippur. El Señor quiere que organicemos nuestra vida, que retornemos a Él, que hagamos teshuvah para poder estar listos para encontrarnos con el Señor. Mi esposa está preparando, o ya lo preparó, ya lo tiene listo, un orden o un seder para los que quieran celebrar la fiesta del Yom Teruah. Es muy simbólico, muy hermoso, tiene un gran significado para todos nosotros. Mi esposa les va a comentar en este momento. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos. De verdad es un privilegio tenerlos a ustedes con nosotros. Y sentimos que esta es una fiesta muy importante porque el Señor quiere que vivamos sus tiempos y que no los olvidemos. Y el Señor no quiere que estos tiempos nos cojan en otras cosas, sino un corazón dispuesto. Y es por eso que hemos creado un pequeño ceder. Un ceder es como un orden, porque de pronto alguna persona dirá, bueno, yo quiero participar, pero no sé cómo hacerlo. Y ahí cada uno de los alimentos que hemos puesto, así como les contábamos, el pueblo de Israel siempre ha utilizado ejemplos, cosas que el Señor le dejó para dejarle una enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro graba mucho mejor la información cuando nosotros lo vivenciamos, cuando experimentamos, ¿sí? Y es por eso que queremos que se involucren, de verdad de todo corazón. Deseamos que puedan sacar su espacio, su tiempo, para que se hagan partícipes de este día. Ahí está todo el orden, toda la organización, pero finalmente quiero que entendamos algo. Cada una de las trompetas, ahí van explicadas también en el ceder, tienen un objetivo, un propósito espiritual para nosotros. Y es nuestro anhelo que al participar de esto no sea solamente un hacer, sino que de verdad produzca cambio en nuestro corazón. Que el Señor nos traiga al arrepentimiento genuino. Y durante estos 10 días que nos siguen después del lunes, que serán preparación para el Yom Kippur, que es un día muy importante. Anhelamos que tengan un momento de espacio. Durante la semana les estaré mandando unas pequeñas meditaciones si desean hacerlas y si desean que se las envíe. Para que preparemos nuestro espíritu para este gran día, para este encuentro con el Señor y para el perdón y recibir el perdón de nuestros pecados. De verdad anhelamos que el Señor los bendiga, los acompañe y como les hemos dicho todos los días, seamos hacedores y no solo oidores. Un abrazo grande. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, gracias, amor. Oramos y quedamos atentos a las dudas, inquietudes, comentarios que tengamos el día de hoy. Te damos gracias, nuestro Dios, Abba Kadosh, porque nos das tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos participar, porque nos invitas a ser hacedores y no solo oidores. Queremos estar nitzavim, en pie, frente del tribunal,
dando gracias por tus juicios, que son juicios justos, diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, porque nos anuncias a través de la Escritura que tu venida está muy cercana. Hacemos Teshuvah, damos media vuelta y retornamos a la casa del Padre, conocedores de la abundancia, del bien, de la bienaventuranza, de la felicidad y de la eternidad con Yeshua que nos espera. Bendice a quienes están aquí, a nuestros amigos, oramos por ellos, por las necesidades que tenemos en nuestras vidas, necesidades materiales, de salud en estos momentos, pero también nuestra necesidad espiritual. Tenemos luchas, cada uno tenemos luchas con el pecado, con nuestro interior, con nuestro corazón. Señor, toma nuestro corazón y circuncídalo para que podamos oír y hacer tus palabras, Señor. Toma cada necesidad. Gracias, Señor, porque podemos aprender para estar listos para ese día. Te alabamos. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.